Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio de discusión. Me corresponde presentarles entonces el club de revista que se titula Efectos de la teleprehabilitación sobre los efectos adversos luego de cirugía cardíaca electiva. Como ya mi profesor me presentó, mi nombre es Lía Muller, yo soy fellow de cardiología de primer año en la Universidad de Antioquia. Me confirman que todos están viendo bien la pantalla y me escuchan bien, ¿sí? Te Ujú. estamos oyendo bien y tienes la Muchas pantalla gracias, profe. top. Entonces, este artículo fue publicado en noviembre de 2024 en la revista del Colegio Americano de Cardiología, una revista que está ubicada en el primer cuartil para el tema de cardiología y medicina cardiovascular, con un buen factor de influencia y una alta probabilidad de citaciones de todos los artículos que son publicados en esta revista. El autor principal de este artículo es Bar Shinstra, que es un cardiólogo que está haciendo estudios de doctorado y fellowship en el Departamento de Cirugía Cardiotorácica en el Centro Médico Universitario de Maastricht, en Países Bajos. Este autor tiene interés particular en la inteligencia artificial, en la rehabilitación cardíaca y la fragilidad y geriatría, específicamente en los pacientes que son llevados a cirugía cardiovascular. Lo que motiva esta investigación principalmente es una evidencia creciente que ha demostrado el beneficio de intervenciones en el periodo preoperatorio para mejorar la tolerancia a diferentes cirugías. Hay mucha información respecto al impacto en cirugías de tórax, en cirugías abdominales, en cirugías ortopédicas y cirugías urológicas, y menos información específicamente en el escenario de la cirugía cardíaca. Entonces, los autores proponen generar una evidencia de calidad en este escenario específico de la cirugía cardíaca, evaluando el impacto de desenlaces cardíacos mayores que previamente no habían sido evaluados como un desenlace principal. Y además nos proponen la inclusión de la herramienta de la telemedicina para hacer llegar estas diferentes estrategias de rehabilitación. El panorama de los pacientes que están llevados a cirugía cardiovascular ha venido cambiando. Hemos tenido pacientes con mayor edad, con más comorbilidades, más frágiles y por lo tanto tienen un mayor riesgo de resultados adversos y un periodo de recuperación posoperatoria prolongada. En ese escenario, en la valoración preoperatoria, se propone identificar algunos factores de riesgo como el sedentarismo, el desacondicionamiento físico, el tabaquismo activo, la ansiedad, la depresión y la conducta nutricional, que se pudiesen intervenir y pudieran mejorar los resultados en estos pacientes. De allí nace entonces el concepto de prehabilitación, precisamente que se define como todas aquellas intervenciones preventivas que se realizan antes de la cirugía con la intención de mejorar la reserva fisiológica para que ese paciente enfrente el estrés quirúrgico en unas mejores condiciones. Clásicamente se describe ese campo de acción no solamente en el entrenamiento físico y el entrenamiento de los músculos respiratorios, sino también en el apoyo psicológico, en el soporte nutricional y en el cese de tabaquismo. Hay diferentes estudios que han mostrado que estas intervenciones en el periodo preoperatorio mejora la capacidad de ejercicio y pulmonar, los días de estancia tanto en UCI como hospitalización general y reduce la frecuencia de complicaciones postoperatorias. Y teniendo en cuenta que son intervenciones que en general mejoran el estado de salud del paciente, podrían eventualmente reducir el riesgo cardiovascular a largo plazo. Aparece entonces esta opción de la telemedicina, que es una herramienta que progresivamente a lo largo del tiempo ha tenido más cabida en el espacio de la medicina, particularmente de la pandemia, y después de estas ha aumentado significativamente su uso. Y específicamente los autores nos proponen esta herramienta en el espacio de la rehabilitación cardiovascular para hacer llegar a los pacientes de una mejor manera todas las intervenciones que se pudiesen hacer en el tema de la prehabilitación. Específicamente en la cirugía cardíaca, pues hay poca información que haya usado esta herramienta para brindar precisamente la rehabilitación a los pacientes. Como antecedente les traje esta revisión sistemática, que es una publicación que se hizo en el 2021 que recoge hasta la fecha los ensayos clínicos controlados que evaluaron esas intervenciones de prehabilitación, específicamente con componentes de actividad física y entrenamiento de ejercicio en adultos en espera de cirugía cardíaca. Y los autores propusieron evaluar como desenlace principal un compuesto que denominaron estado de recuperación posoperatoria,
donde se incluía la muerte perioperatoria, las complicaciones posoperatorias y la calidad de la recuperación, y un desenlace secundario que estaba dado fundamentalmente por el desempeño físico y funcional, el estado psicosocial y el grado de fragilidad y el uso de sistemas de salud. En la revisión sistemática encontraron 7 ensayos clínicos aleatorizados, en realidad ensayos pequeños con pocos pacientes, donde incluyeron la intervención principalmente que se hizo fue la revascularización quirúrgica. Solamente 2 estudios incluyeron intervenciones valvulares o intervenciones mixtas de revascularización e intervención de la válvula, pero cuando detallamos las diferentes estrategias de prehabilitación que se usaron, encontramos bastante heterogeneidad en el tipo de intervención. Hay estudios que usaron estrategias intrahospitalarias, otros estrategias ambulatorias en centros de atención médica, y solo uno consideró hacer la prehabilitación en el hogar del paciente, y el tiempo de la prehabilitación en realidad también fue bastante heterogéneo. Asimismo, la intensidad del ejercicio. Hay estudios que solamente usaron estrategias con ejercicios de intensidad leve a moderada, y algunos otros incluyeron intensidad de ejercicio moderada a vigorosa. Dentro de los desenlaces principales, únicamente lo que se propusieron al principio pudieron analizar 3 desenlaces fundamentales que fueron donde encontraron una información lo suficientemente adecuada para poder analizar los datos, específicamente en el rubro de la mortalidad preoperatoria. En los estudios que incluyeron este desenlace no hubo una diferencia significativa entre los pacientes que hacían prehabilitación y los pacientes que no. En las complicaciones evaluaron la presencia de fibrilación auricular posoperatoria. Tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa en los ensayos clínicos que incluyeron este reporte de desenlaces, y donde sí hubo una diferencia es en el tiempo de estancia hospitalaria, con tendencia a favorecer la intervención, pero vemos que está muy cercana al cero. Esta revisión sistemática entonces concluye que la prehabilitación en pacientes que van a cirugía cardíaca parece ligeramente reducir los días de estancia hospitalaria. Sin embargo, hay una evidencia que es insuficiente para soportar el efecto benéfico de esta intervención en desenlaces que sean centrados en el paciente, y que por lo tanto se requieren estudios de mayor calidad y con intervenciones estandarizadas para poder dar una recomendación al respecto. Entonces, en ese escenario, los autores nos plantean esta propuesta de investigación, y su objetivo principal entonces era comparar la efectividad de un programa de teleprehabilitación multimodal y personalizado en la reducción de la incidencia de eventos cardiovasculares mayores en pacientes que eran programados para una cirugía cardíaca electiva. El método que se propuso fue un ensayo clínico aleatorizado controlado, abierto, que se desarrolló principalmente en el Hospital Universitario de Maastricht, en Países Bajos, incluyendo pacientes adultos en espera de cirugía cardíaca o procedimientos cardiovasculares. La intervención que se planteó fue precisamente el programa individualizado de teleprehabilitación, según la identificación de factores de riesgo que se pudieran modificar en cada paciente. Reclutaron pacientes desde mayo de 2020 hasta agosto de 2022, y hicieron un seguimiento a un año después de la aleatorización. Los desenlaces principales que se plantearon: el desenlace primario fue un desenlace compuesto de eventos cardiovasculares mayores, en donde se incluyó la presencia de muerte cardiovascular, infarto agudo al miocardio, ACV, hospitalización por falla cardíaca y otros eventos cardíacos amenazantes para la vida, o la necesidad de reintervención temprana o recurrente. Y dentro de los desenlaces secundarios se analizó la estancia hospitalaria, la frecuencia de complicaciones posoperatorias, el impacto en la calidad de vida a partir de la medición del cuestionario EQ5D5L, la adherencia al programa de teleprehabilitación y los efectos de este programa en la incidencia de factores de riesgo que fueran modificables en el paciente. El cálculo de la muestra se hizo esperando una tasa de ocurrencia de eventos en el grupo control del 20% para un poder del 80 y un error alfa de 0,05, y el cálculo que les dio fue un tamaño de muestra de 394 pacientes y 197 en cada grupo, para una diferencia significativa del 10% del desenlace principal respecto al grupo de intervención contra el grupo de control. Incluyeron pacientes mayores de 18 años, o más, que tuvieran una cirugía programada al menos 8 semanas después de la firma del consentimiento, para permitir un periodo de al menos 6 semanas de rehabilitación,
y que se consideraba una cirugía cardiovascular electiva, y esta decisión o este carácter electivo era decidido a partir de una junta multidisciplinaria donde participaban cardiólogos y cirujanos cardiovasculares. Excluyeron pacientes que tuvieran incapacidad para el uso de una plataforma digital o que no tuvieran ayuda de terceros para usarla, barreras del lenguaje, condiciones físicas o psiquiátricas neurológicas que impidieran terminar los procedimientos. Entonces, una vez esta junta multidisciplinaria determinaba que el paciente era candidato a una cirugía o algún procedimiento cardiovascular electivo, estos eran los pacientes que podían tamizarse o considerarse para ingresar al estudio. Estos pacientes se contactaban telefónicamente, se les explicaba el procedimiento de la investigación y si aceptaban participar, luego se citaban a una videoconsulta donde se hacía la firma del consentimiento informado y posteriormente ingresaban a la aleatorización. Esta aleatorización se hizo a través de un sistema en línea, uno a uno, a partir de bloques estratificados permutados de tamaño de 4, 6 y 8 bloques, respectivamente, y se hizo una estratificación según el tipo de cirugía que se haya hecho, cirugía invasiva versus mínimamente invasiva, y según la puntuación del riesgo quirúrgico, en este caso calculado con la puntuación Euro 2, en pacientes que tuvieran riesgo menor de 2%, de 2 a 5% y por encima del 5%. La plataforma que usaron fue una plataforma digital que se llama Medify, patentada en los Países Bajos, y a través de esa plataforma se le daba a los pacientes la información audiovisual respecto al tipo de cirugía, respecto a la admisión hospitalaria, se hacían una encuesta para mirar la progresión de los síntomas y además se hacían los cuestionarios para identificar si los pacientes tenían o no esos factores de riesgo modificables, y los del grupo de intervención, a través de esta misma plataforma, podían ingresar a todos los módulos de prehabilitación personalizada que ya estaban definidos. Estos módulos son esos 5 módulos. Entonces había un módulo de actividad física, un módulo de entrenamiento respiratorio, un módulo de apoyo psicológico, uno nutricional y otro para el cese del tabaquismo. A cada paciente, para ingresar a cada módulo se le hacía un cuestionario específico. Entonces, para el módulo de actividad física se aplicó el cuestionario SF36 y una escala visual análoga que medía la percepción de la actividad física que tuvieran los pacientes. Si el puntaje era de 6 o más, el paciente podía ingresar a este módulo y a realizar las actividades que tenían como objetivo promover la actividad física, mejorar la actitud física de los pacientes y disminuir la ansiedad en relación al ejercicio. Respecto al módulo respiratorio, se hizo el cálculo de una puntuación de riesgo pulmonar, que es un puntaje que predice las complicaciones pulmonares postoperatorias, y si ese puntaje era de 2 o más, el paciente también podía ingresar a este módulo de respiración con el objetivo de mejorar la fuerza de los músculos inspiratorios. Respecto al módulo psicológico, el cuestionario que se aplicó como tamización fue la escala de ansiedad y depresión hospitalaria. Si el paciente tiene un puntaje de 8 o más, también podía ingresar a las actividades del módulo para reducir los síntomas asociados a la ansiedad y a la depresión. Y para la tamización nutricional se hizo tanto el cálculo del índice de masa corporal como la tamización universal para desnutrición. Si el IMC era de 30 o más o si el MUST era de 2 o más, el paciente también podía ingresar a las actividades del módulo nutricional con el objetivo de mejorar el estado nutricional preoperatorio. Y para el tabaquismo, simplemente si el paciente tenía el antecedente de tabaquismo activo o no, pues activo podía entrar al programa del cese del tabaquismo. Ese es el flujo o el esquema general del, del estudio. Entonces, los pacientes, que fueron 394, se aleatorizaron. Todos los pacientes se les hizo el screening para identificar esos factores de riesgo que se pudiesen modificar. El grupo control se le hizo la medición al ingreso y un día antes de la cirugía. Estos pacientes fueron llevados a cirugía y se siguió en el tiempo hasta un año la aparición de eventos cardiovasculares mayores o complicaciones postoperatorias. En los pacientes que fueron aleatorizados al grupo de intervención, se les hizo la misma encuesta de tamización de presencia de factores de riesgo al ingreso, y los que tenían una puntuación positiva podían ingresar a uno o diferentes módulos según la puntuación que tuvieran. Igual se les hizo nuevamente un screening el día anterior de la cirugía, fueron llevados al procedimiento y se siguieron en el tiempo también para evaluar la incidencia de eventos cardiovasculares mayores o de complicaciones posoperatorias.
Entonces, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron? Este es pues los investigadores, ese es el diagrama de flujo. Entonces, aquí se los voy a acercar. Inicialmente tamizaron, que el zoom no me deja justo ver allí arriba. Se tamizaron alrededor de, a ver si puedo verlo acá, sí, 869 pacientes. De esos 869 pacientes, se excluyeron 475 por no cumplir los criterios de inclusión porque decidieron no participar, no eran capaces de usar las plataformas digitales o por otras razones. Finalmente fueron 394 los pacientes que ingresaron a la aleatorización, 197 al grupo de intervención y 197 al grupo de control. Y antes de aplicar la primera encuesta de screening para identificar los factores de riesgo, en el grupo de control hubo un participante que se retiró del estudio. Por lo tanto, hay pues, un paciente menos en el grupo de intervención. Luego de la aleatorización y de la determinación de la presencia de los factores de riesgo, estos pacientes fueron llevados a tres análisis principales. El análisis preoperatorio, donde se hizo la intervención específica del ensayo clínico. En ese análisis hubo que excluir 4 pacientes en el grupo de intervención y 8 pacientes en el grupo de control por datos faltantes, por lo tanto se analizaron 193 y 188. En el periodo postoperatorio, en el análisis que se hizo, también hubo que excluir 12 pacientes en el grupo de intervención y 7 en el grupo control porque finalmente no fueron llevados a cirugía, por lo que se analizaron 185 y 189 respectivamente, y para todos los pacientes que fueron aleatorizados se hizo el análisis de la frecuencia de eventos cardiovasculares mayores, antes de la cirugía y después de la cirugía. Entonces, ¿qué se encontraron? Esta es la tabla 1 de las características de ingreso de los pacientes en general. Una edad de 65 años, 76% hombres con un estado socioeconómico, digamos, promedio para los Países Bajos, pero llamativamente eran pacientes que tenían un puntaje promedio de Euroscore de 1.1, es decir, eran pacientes de bajo riesgo, que tienen una buena función ventricular de 50 o más en el 86% de los casos, no había una disfunción renal significativa, y la clase funcional discriminada entre clase 1, 2 y 3 y los síntomas de apnea también, principalmente clase 1 según la clasificación de Canadá. Respecto a las características de la cirugía, entonces el 55% de los pacientes fue llevado a una esternotomía convencional, el 45% se les realizó un procedimiento mínimamente invasivo que no implicaba la esternotomía, y respecto a la patología, entonces la principal condición que motivó las intervenciones fue una enfermedad coronaria o una enfermedad valvular o la combinación de las mismas. En esta tabla entonces se muestra el desenlace principal, que es la presencia de eventos cardiovasculares mayores, discriminados según el grupo de intervención y el grupo de control. Vemos que numéricamente hay una mayor frecuencia de desenlaces adversos mayores en el grupo de control respecto al grupo de intervención, y cuando se hizo la comparación, esta diferencia es estadísticamente significativa. Cuando se mira el discriminado de los desenlaces individuales, vemos que únicamente la hospitalización por falla cardíaca o la presencia de otros eventos cardíacos que amenazaran la vida fue lo que determinó esa diferencia estadísticamente significativa, teniendo mayores eventos en el grupo de control. Para la muerte cardiovascular, el infarto al miocardio, la presencia de ACV o reintervención temprana o repetida, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de intervención y el grupo de control. Para los desenlaces secundarios, aquí está primeramente la estancia hospitalaria. En general no hubo diferencias, y cuando se discriminaron respecto al tipo de procedimientos que se hizo, tampoco hubo diferencias en la frecuencia de los días de estancia hospitalaria, y cuando se miran las complicaciones postoperatorias, tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa de cualquier complicación o específicamente de la que los autores valoraron allí en el grupo. En el análisis preespecificado por subgrupos, entonces sí resalta que en las mujeres, en los pacientes que tenían un Euroscore superior a 1.1 y los pacientes que fueron llevados a cirugía cardíaca y no a procedimientos percutáneos, sí hubo una tendencia a favorecer la intervención respecto al grupo de control.
pero cuando se hizo un análisis de interacción, comparando los grupos entre hombres y mujeres, cirugía mínimamente invasiva o no, el puntaje del Euroscore y si fue una cirugía cardíaca o un procedimiento, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. En esta otra figura, aquí nos muestran específicamente la incidencia de los eventos cardiovasculares mayores según el grupo de intervención en el seguimiento que se hizo en el periodo postoperatorio. Entonces vemos que las curvas se separan desde muy temprano y se mantienen en el tiempo esa diferencia, y esa diferencia se encontró que era estadísticamente significativa, siendo menos frecuentes la frecuencia de los eventos cardiovasculares mayores en el grupo de intervención. En el análisis que se hizo en el periodo preoperatorio, la frecuencia de eventos cardiovasculares en los grupos no fue significativa. Respecto a la calidad de vida, que es otro de los desenlaces que se plantean los autores, se plantearon mirar, ellos usaron la puntuación EQ5D5L, recordar que esa puntuación, digamos, se traslada a un número entre 0 y 1, entre más cercano a 1, el paciente tiene una calidad de vida ideal, entre más cercano a 0 tiene más compromiso en su calidad de vida. En general, en ambos grupos hubo un aumento de la puntuación de la calidad de vida, y que ese aumento fue mayor en el grupo de intervención, y esta diferencia al año fue estadísticamente significativa respecto al grupo de intervención y al grupo de control, favoreciendo la intervención. Respecto a la incidencia de factores de riesgo modificables, en la tamización inicial que hicieron de todos los pacientes, encontraron que la población que se incluyó en el estudio tenía una frecuencia de hasta 87% de sedentarismo y desacondicionamiento. 45,1% de los pacientes que ingresaron al estudio tuvieron una puntuación de riesgo pulmonar de 2 o más. 43% puntuaron positivo para la escala de ansiedad y depresión. El 27% tenían obesidad, el 2,5% tenían desnutrición según la valoración de MOST, y el 10,2% tenían tabaquismo activo, y en promedio se identificaron 2,1 factores de riesgo modificables al ingreso del estudio. Respecto a los pacientes que fueron al grupo de intervención y que tuvieron una tamización positiva para ingresar a alguno de los módulos, esta es la participación que hubo en los diferentes módulos. Para la actividad física participaron el 66,3% de los pacientes con un promedio de 3,4 consultas. Para el entrenamiento respiratorio, 48,3% con un promedio de casi 4 consultas. Durante el periodo de prehabilitación, para el soporte psicológico participaron alrededor del 70% de los pacientes con un promedio de 2,5 consultas, y para soporte nutricional una participación más baja, y otro punto con un promedio de 1,5 consultas en el periodo de prehabilitación. Para el cese de tabaquismo participaron 60% de los que tenían tamización positiva, con un promedio de consultas de 5,7, y en promedio los pacientes del grupo de intervención participaron en 1,2 módulos. Finalmente, esta es la última gráfica de resultados, un gráfico de barras que nos compara la frecuencia o la incidencia de los factores de riesgo modificables en el periodo antes de la teleprehabilitación en azul y después de la teleprehabilitación en verde, tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control. En esta primera parte se muestran los resultados respecto a las puntuaciones en el módulo de entrenamiento físico o acondicionamiento físico y en el módulo nutricional. En general, pues vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa en los grupos que recibieron la intervención respecto al grupo de control, pero en estos otros tres módulos sí hubo diferencias. En los pacientes que recibieron entrenamiento muscular de la inspiración, sí hubo una disminución de la frecuencia en la puntuación de 2 o más en los pacientes que recibieron la intervención, y esta diferencia fue estadísticamente significativa, y comparada con el grupo control, incluso el grupo control tuvo un aumento en la puntuación. La diferencia de los grupos fue estadísticamente significativa. Respecto al cese del tabaquismo, los pacientes que recibieron la intervención también tuvieron una menor frecuencia de la puntuación antes de la cirugía, y esto fue estadísticamente significativo, diferente respecto al grupo de control, donde hubo más frecuencia. Y respecto al módulo de soporte psicológico, en la puntuación específica de ansiedad, en realidad no hubo diferencias, pero llamativamente, en la puntuación de depresión, si bien en el grupo control se mantuvo estable la frecuencia, en el grupo de intervención se mantuvo estable la frecuencia, en el grupo control hubo incluso un aumento
de la puntuación de depresión y esta diferencia también fue estadísticamente significativa. Esos son los resultados principales del estudio. A destacar las limitaciones. Es un protocolo que puede ser difícil de implementar o generalizar. Es difícil discernir cuál componente específico contribuyó a los efectos observados y las intervenciones pueden diferir de manera significativa según la patología cardiovascular del paciente. Es decir, el protocolo que usaron en pacientes que tenían enfermedad coronaria era diferente a las consideraciones que podían tener en pacientes con patología valvular. Se incluyeron pacientes con bajo riesgo quirúrgico. Ya vimos que el promedio del Euroscore era de 1.1 y pues fue un diseño abierto con el riesgo de sesgos inherentes a este tipo de estudios. Sin embargo, probablemente no se pueda hacer de otra manera un ensayo que mire los protocolos de telerehabilitación. El artículo entonces concluye que encontraron un efecto clínico relevante estadísticamente significativo de la terapia de prehabilitación personalizada y multimodal en la incidencia de eventos cardiovasculares mayores en los pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca y que esta disminución estaba principalmente determinada por la reducción en la tasa de hospitalizaciones. Y proponen que la teleprehabilitación pueda ser un valor añadido a la rehabilitación postoperatoria en estos pacientes. Estas son mis conclusiones personales y ya damos paso entonces a la discusión. La identificación de factores de riesgo modificables es fundamental para la intervención oportuna y mejorar los desenlaces en los pacientes llevados a cirugía cardíaca, que los protocolos de prehabilitación deben ser considerados dentro del cuidado preoperatorio del paciente ambulatorio o incluso intrahospitalario y que se deben incluir intervenciones que sean multidisciplinarias y que van más allá del entrenamiento en ejercicio y respiratorio. La estrategia en telesalud es una herramienta interesante que está disponible y puede ser una de las cosas a explorar en nuestro medio. Y sin embargo, es una propuesta ambiciosa para la cantidad de intervenciones que se realizan y que requiere, por supuesto, estudios de costo-efectividad. Entonces, pues dejo abierta la discusión. Estamos atentos a preguntas o comentarios que tengan. Ya preciso 30 minutos. Muchísimas gracias por tu presentación. Y tenemos entonces ahora sí la discusión. Tenemos dos participantes que pueden abrir el micrófono. Ahora que adelante. Eh, el micrófono está disponible. Por favor, Mario, Jorge Mario, adelante. Jorge Mario, yo lo voy a ir presentando. Primero que todo, no habíamos dado la bienvenida a todos los participantes porque pues empezamos muy cumplidos a las 7 de la No, noche. no, no. Sí, Tenemos la vamos. posibilidad de estar aquí y los recibimos con mucho cariño en Aló. este ambiente académico del Club de Revistas que es dirigido por el doctor Juan Manuel Senior y están ustedes muy bien invitados. Ahora que adelante. Eh, Yo ya me perdí. Mónica, tú. Buenas, Adelante, Jorge. buenas noches, ¿ya me escuchan? Sí, señor, adelante, Jorge Mario. Tenía desactivado el micrófono. Jorge Mario, No, Lía, preséntese, nos presentamos cuando vamos a hablar porque no nos conocemos todos. perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Largo, fellow de segundo año de la Universidad de Antioquia del programa de cardiología. Y pues es un placer tenerlos a todos por acá en esta actividad tan interesante. Lía, no, felicitarte. Tenía una preguntita cuando pues leí el artículo. em, que no me quedó claro. Hablaban de que pues los pacientes al grupo de intervención únicamente se le hizo como una intervención a los que se tamizaron positivos, ¿cierto? Sí. Pero a los que hubo otros que se hizo intervención, no, los de no intervención, pues qué estrategias se les realizó como manejo base de ellos, si las terapias eran recibidas igual o no, pues no me quedó muy claro esta parte realmente al leer el artículo ni cuando vi como el suplemento tampoco. Sí, Jorge, muchas gracias por la pregunta. En efecto, no queda claro en la redacción ni en los documentos suplementarios qué pasó con esos pacientes que no tenían la tamización positiva. Digamos que lo que uno puede ahí aducir es pacientes que no tenían que rehabilitarse o que no tenían una patología o una condición que se pudiera beneficiar de la telerehabilitación. Pero en realidad no está claro.
no está claro en la redacción ni del artículo del protocolo, ni en el artículo original, ni en los suplementos qué pasó específicamente. Y si vieron allí a ver, yo me devuelvo en la presentación, el porcentaje de participación de los pacientes en realidad fue bastante variable según la tamización positiva que presentaron, pero no queda claro específicamente qué hicieron con esos pacientes. Perfecto. Adelante. Bien puedan abrir el micrófono y van haciendo sus intervenciones, sus preguntas. Carlos, Adelante. Carlos, Sí, Domingo, adelante. buenas noches a todos. Soy Domingo Caraballo, soy médico, Puedes profesor de la abrir también la cámara, Domingo, si la tienes, si lo consideras. Sí. Entonces, le comento, Domingo Caraballo, médico, profesor de la Facultad de Medicina y trabajo en la parte de rehabilitación cardíaca y prueba de esfuerzo en el Hospital Alma Mater o IPS Universitaria. Primero que todo, felicitaciones del día. Me gustó mucho el artículo y me llamó mucho la atención, Gracias, profe. sobre todo la parte de la telepreeducación, teleprerehabilitación de los pacientes. Contestando, adelantándome algo de lo que estaba preguntando Jorge, en muchos trabajos de esto de rehabilitación cardíaca, donde no aparece qué conductas siguen con los pacientes de control, nosotros encontramos que en estos pacientes de control usualmente dejan eso a criterio del médico tratante, o sea, las recomendaciones generales que le hace el médico tratante al paciente, por decir, deje de fumar, haga ejercicio, pero no es como una cosa que esté haciendo una prescripción, ni un seguimiento, ni resaltarle al paciente lo que es la rehabilitación cardíaca, lo que es ese seguimiento que se está haciendo aquí de la actividad física, el entrenamiento, el soporte psicológico, la parte de nutrición. Simplemente deje de fumar, el cigarrillo hace esto, pero no le están recalcando eso como un apoyo psicológico. Eso es lo que lo que yo he visto en algunos trabajos de rehabilitación cardíaca, donde no hacen ese énfasis que Lía nos estaba haciendo aquí muy bien en el seguimiento que le hicieron a los pacientes. Algo que nosotros vemos aquí en este trabajo, Lía, y te quería preguntar, lo que tú leíste, nosotros vemos que la actividad física, nosotros la prescribimos como una medicina, en el sentido de la intensidad del ejercicio, etcétera. ¿Qué criterio leíste que estaban tomando en este trabajo para prescribir el ejercicio en los pacientes que fueron intervenidos? Entonces, como ellos dicen, es una intervención personalizada. Entonces, cada vez que un paciente se tamizaba positivo para cualquiera de los módulos, específicamente en el módulo de la actividad física, había como un investigador líder que se encargaba de dirigir esa rehabilitación y se discutía en junta multidisciplinaria, luego se discutía con el paciente qué actividades el paciente se sentía capaz de hacer en la casa, la orientación se daba más bien consensuada. No hay específicamente como un detalle de la intensidad del ejercicio, pero sí de la frecuencia de las sesiones que tenían en cada módulo. Entonces, para el módulo de actividad física tenían sesiones 3 veces por semana durante el periodo de la prehabilitación, que era al menos durante 6 semanas al menos durante 6 semanas del periodo de prehabilitación. Pero específicamente respecto a la prescripción del ejercicio, lo que dicen es que era una decisión consensuada dentro del grupo multidisciplinario de expertos y luego la consensuaban con el paciente y iban progresando según la respuesta del paciente a las diferentes, pues a su percepción de la escala de Word básicamente, que fue la escala que ellos usaron para Es- mirar el desempeño. Exactamente, yo quería resaltar eso porque muchas veces a los pacientes, cuando los mandan a los programas de rehabilitación cardíaca, los mandan sin que le hagamos una prueba de esfuerzo. Y la percepción, lo que tú estás diciendo, la escala de percepción, el valor que estaban haciendo acá, y por eso ellos resaltan también en el trabajo, que este trabajo no se pudo llevar a un nivel mayor de actividad física por la escala nada más tuvieron la parte de la escala de Borg, la escala Sí. de percepción. Pero es una cosa muy interesante. Yo quería también decir, nosotros no hemos hecho ningún trabajo, al menos yo no he participado en ningún trabajo de rehabilitación. Pero nosotros sí hemos visto de que algunas veces pacientes nuestros
pacientes que van a una evaluación, una prueba de esfuerzo, le hacemos una evaluación y resulta con una prueba positiva, o ya sea porque tiene enfermedad valvular, porque tiene enfermedad coronaria, etcétera. Nosotros hacemos una recomendación al paciente y el paciente demora varias semanas para que le hagan un procedimiento diferente, ya sea un cateterismo, le resuelvan su problema de la válvula, le resuelvan su problema de la arritmia, la fibrilación auricular, demora varias semanas. Nosotros lo que hacemos con estos pacientes, mientras el paciente espera su turno, nosotros no abandonamos, al menos yo no abandono al paciente, siempre mantengo una comunicación, ya sea por el WhatsApp, ya sea por teléfono, cómo va, qué está haciendo, le hacemos ciertas recomendaciones, cómo va con la actividad física, y utilizamos mucho la parte de la percepción, ¿no? Si va a hacer actividad física, hágalo de esta manera directamente, y lo que hemos visto con resultados es que los pacientes sí les ha dado resultado, menos hospitalizaciones, menos riesgo de complicaciones postquirúrgicas, etcétera. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por último, quería hacer una pregunta, porque yo no lo vi en ninguna parte también, porque la rehabilitación cardíaca no es solamente actividad física, la consejería psicológica, etcétera, sino resaltar también el cumplimiento con las medicaciones prescritas. Yo no vi en ninguna parte algo sobre las medicaciones. Y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta, tanto en los pacientes intervenidos como los no intervenidos en general, todos los pacientes cardiovasculares. Si queremos que tenga el paciente menos riesgo de complicaciones, tenemos que estar seguros que el paciente está tomando adecuadamente las medicaciones. Y yo no vi eso en ninguna parte sobre medicaciones. No sé si Lía vio algo de eso. Completamente de acuerdo, profe, en que es fundamental la adherencia y que tenga un tratamiento médico óptimo y en efecto no hay descripción respecto a qué tipo de intervención. Ahora, ellos incluyeron pacientes que tenían una gran variedad de condiciones cardíacas, si bien la más frecuente era enfermedad coronaria, también incluyeron distintas valvulopatías y arritmias. Entonces, capaz sí fue difícil concertar el tratamiento óptimo para cada una de las condiciones, pero no hace mención, profe, ni en el artículo del protocolo ni en los suplementos respecto a qué manejo estaban recibiendo, si era el óptimo y la adherencia al mismo, no hay mención a eso, profe. Muy bien, de todas maneras, mis felicitaciones, Lía. Excelente trabajo, excelente Profe, muchísimas presentación. gracias. Roberto Roberto, tiene la mano levantada, profe. Roberto tiene la mano levantada. Adelante, Roberto. Buenas noches, ¿sí me escuchan ahí? Sí, señor. Adelante, Roberto. Buenas noches, bueno, yo soy Roberto Calvo, soy fellow de cardiología segundo año, compañero de Jorge. Lía, primero felicitaciones, muy buen tema, muy buen uso del tiempo, muy chévere, me gustó mucho. Lía, te pregunto, veo que en el estudio de los 800 y tantos que pudieron ser candidatos, hubo más o menos 130 que no se incluyeron porque no quisieron participar en el estudio. Hubo otros casi 120 y pico, si no estoy mal, que no se incluyeron porque no podían hacer, digamos, que usar las herramientas tecnológicas. Y hubo otro gran número que era de otros, que no, pues no sé realmente, digamos, que las causas por las cuales no se incluyeron en el estudio, pero eso no sé si los autores le dan alguna explicación a ese gran porcentaje de pacientes que no, que pudieron haberse beneficiado de estas intervenciones y no lo hicieron. Y no sé qué piensas tú en nuestra población, pues, con las limitaciones de acceso a la tecnología y también, pues hago un comentario que va ligado a una segunda pregunta, o digamos que más bien un comentario que estamos haciendo nosotros, que nosotros estamos convencidos que la rehabilitación, y en estos casos la prehabilitación y todo lo que sea centrado en el paciente alrededor del ejercicio, hábitos de vida, dejar el tabaquismo, es el quinto fantástico, por decirlo así, o por lo menos en falla cardíaca, o es un pilar fundamental en nuestros pacientes. ¿Qué hacemos nosotros como especialistas, como sociedad científica, para que los pacientes sepan que esto realmente funciona? Y además también, pues como lo hablamos en la charla del doctor Edison de cardiobstetricia, que los gobiernos, que los prestadores de salud sean conscientes que estos son estrategias que son coste efectivas y que se pueden reproducir. Lía, yo creo que antes de que tú contestes, a mí me parece que es una reflexión importante, es que lo que nos muestran es una especie de preparación para la cirugía, no, como lo ven, rehabilitación cardíaca. Muy posiblemente a todos estos pacientes luego recibieron todo el programa de rehabilitación cardíaca. A mí se me ocurre que tenemos un grupo de personas que tienen liderazgo y participan en programas de rehabilitación en todo el país.
¿Hay alguno de los programas que tengan entre sus actividades preparación, lo que llaman prehabilitación para intervención? Por conocerlo, ahorita, Lía, tú le das la respuesta a Roberto, pero yo quisiera saber si ya que están representantes de diferentes programas, algunos de los programas tienen esta parte de intervención previa a la cirugía. Porque ahora quisiera que la doctora Anchique nos cuente su experiencia tan extraordinaria con telerehabilitación cardíaca y sobre todo eso que pudo realizar durante el periodo de la pandemia, que fue excepcional. Pero esta parte de preparación para la cirugía, donde se aplican las reflexiones y las estrategias de rehabilitación cardíaca, si alguno de los programas lo estimula. No sé si Carlos Claudia, José, adelante. bueno, buenas noches a Te todos presentas, Claudia, por favor. y la cámara. Buenas noches a todos. Mi Buenas nombre noches. es Claudia Anchique, cardióloga. Trabajo en rehabilitación cardíaca desde hace 25 años. Tenemos nuestro programa en Duitama, Boyacá. Y soy en la actualidad presidenta del capítulo de rehabilitación cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología, a la cual los invito a participar. Y aprovecho la presentación para darte las gracias, Carlos José y a Lía, y a todos los participantes por decirle sí a esta iniciativa que ustedes venían teniendo del Club de Revistas, pero hacer esta alianza estratégica y podernos beneficiar todos de esta parte académica me parece súper, me parece que es un paso muy importante para nosotros como capítulo. Entonces, pues muchísimas gracias. Entonces, Carlos José, decirte que nosotros específicamente en nuestro programa, el doctor Nelson creo que está, la doctora Shailes también, sistemáticamente no hemos recibido a la fecha ni tenemos nosotros un programa específico de prehabilitación. Sin embargo, hemos tenido uno que otro paciente que algún médico de avanzada, digo yo, de vanguardia, de que se ha leído estos artículos, nos ha mandado, pero son muy aislados, pero nosotros de una manera sistemática, organizada y que tengamos o que ofrezcamos en la actualidad, digamos, ofrecemos este programa de prehabilitación, no lo tenemos de esa manera. Lo que te digo, han sido pacientes que han mandado y les aplicamos, digamos, todo lo que se necesita, que es muy, pues tú lo has explicado mucho y el artículo lo explica, bastante personalizado tiene que ser, ¿cierto? Es como lo que yo pudiera decir, no sé si el doctor Nelson o la doctora Shailes, que pues son parte del programa, y la doctora Shailes fue parte del programa durante muchos años, recuerdan o tienen alguna otra idea, pero hasta ahora lo que hemos manejado nosotros para responderte tu pregunta específicamente ha sido así, o sea, cosas aleatorias que el médico los ha mandado. Muchísimas gracias. Aprovechando tu intervención, ¿por qué no nos cuesta un poco y nos entusiasmas con la parte de telerehabilitación cardíaca? Bueno, Carlos José, pues a propósito del artículo, a mí algo que me parece, y desde que mandaste el artículo me parece sumamente interesante, es que se unen dos elementos, ¿cierto? El primer elemento es este concepto de prehabilitación, que efectivamente lo vimos primero con cirugías renales, cirugías hepáticas, como lo menciona el artículo, ¿cierto? Y por ahí íbamos y mandaban esos pacientes, ¿cierto? Me parece que el gran paso aquí, me parece súper interesante, es que es a los pacientes cardiovasculares, ¿cierto? A los que se les hace exactamente eso. Entonces, que años atrás ni siquiera se les dejaba mover un dedo. Entonces, ese primer concepto de este grupo de pacientes de cirugía cardiovascular, me parece que es un gran aporte al artículo. Y la combinación adicional con telerehabilitación, me parece que es el otro elemento que en combinación hace bastante novedosa la, la revisión del artículo. Nosotros, para compartir y lo que tú decías en tus conclusiones, pues la telemedicina y la telerehabilitación es una alternativa importante, es una alternativa viable para todos nosotros, estemos en hospitales de cuarto nivel o estemos en centros que no son de cuarto nivel, mientras se tenga el personal entrenado y capacitado, y en un país como el nuestro o en ciudades incluso como Bogotá, donde los traslados son tan complicados, donde tenemos personas de la tercera edad cada vez con más frecuencia y que necesitan una red de apoyo y que es más difícil los traslados, esta telerehabilitación es una oportunidad para todos y es un llamado para que nos animemos
a formar los equipos, a armar los protocolos y a realizarlo. Lo que decía Carlos José, nosotros empezamos con telerehabilitación a fuerza por el COVID. Cerramos como todos, quedamos con 0 pacientes y para empezar con el primer paciente durante el COVID, montamos los protocolos de telerehabilitación. Carlos José los conoce, Domingo también, porque hicimos una presentación cuando ya teníamos suficientes pacientes, logramos tener un buen número de pacientes y hoy en día todavía los tenemos, no en el gran número que lo tuvimos durante pandemia y el primer año, digamos, cuando ya todo el mundo empezó a volver, seguimos con un buen número, pero lo mantenemos con menos pacientes, pero lo mantenemos porque beneficia a los pocos que siguen asistiendo de esa manera, los beneficia y además se unió la modalidad de programa híbrido también, entonces los tenemos con las dos alternativas. Les aplicamos la totalidad de los componentes de rehabilitación cardíaca, es posible, tratamos de que cada una de las actividades sea, digamos, muy vivencial, o sea, que la pantalla no haga que se despersonalice la atención y les medimos todos los indicadores en capacidad funcional, en tema de fuerza, en tema de calidad de vida, igual que a los de presencial. Entonces, nuestra experiencia ha sido muy positiva, lo hacemos desde nuestro programa es extrahospitalario y bueno, hemos tenido, como les digo, buen número de pacientes, tanto de la misma ciudad como de los diferentes pueblitos y sitios bastante lejanos que se han beneficiado. Entonces, yo los invitaría a que nos entusiasmemos y trabajemos y que sea uno de los proyectos que podamos avanzar en cada una de las instituciones desde el principio con todos los componentes. Gracias, Carlos José. No, Claudia, muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si Lía das respuesta a Sí, la profe. pregunta de, A Roberto. Roberto y de una vez entusiasmar a todos los demás asistentes a contarnos de pronto sus experiencias y sus reflexiones sobre esta estrategia de hacer preparación para los pacientes que pueden esperar un lapso como 4 o 6 semanas para una cirugía, una programación relativamente eh, eh, estables y de bajo riesgo, pues sí, justifica que empecemos a pensar en utilizar esta estrategia. Adelante, Lía. Gracias, profe. Gracias a Roberto por su comentario y por sus preguntas. Respecto a lo primero, esos pacientes pues eran los tamizados o los elegibles. Las otras razones por las cuales no se ingresaron eran fundamentalmente la barrera del idioma, porque esa capacitación y esas estrategias fueron en holandés específicamente. Y lo otro eran los impedimentos psiquiátricos o neurológicos o en la movilidad para que los pacientes no pudieran ingresar al estudio. Esas fueron como las razones principales de exclusión. Igual la gran parte de los tamizados y no incluidos eran precisamente porque no cumplían los criterios de inclusión. Y respecto a la otra pregunta que nos hace, yo creo que tiene mucha relación con lo que acabamos de discutir y es que hay que demostrar que eso funciona y para eso necesitamos investigación, que se ofrezca la opción de la teleprehabilitación, que se publiquen los resultados y que se miren cuáles son las experiencias de los diferentes centros para que pueda ser una recomendación que sea adaptada por las diferentes sociedades, por las diferentes guías y que se puedan garantizar como los recursos para continuar haciéndolo, creo que es lo fundamental. Y antes de darle la palabra a Nicolás, eh, ellos en su racional del artículo avisan que uno de sus objetivos es analizar en los análisis de costo-efectividad, a que es muy posible que venga una publicación específicamente informándonos sobre costo-efectividad, que es una de las cosas fundamentales en cualquier programa de salud. Entonces vamos a estar pendientes de cuándo llega esto para que también lo compartamos. Nico, adelante. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Nicolás Dalos, yo soy residente de cardiología de primer año, compañero de Lía. Lía, entonces primero felicitarte por la charla y quería hacer como una pregunta, pues por lo menos no vi que en alguna parte mencionaran si tenían en cuenta algún índice, por ejemplo, de fragilidad en esos pacientes, que considero yo pues es algo pues muy importante, sobre todo pues en todas las patologías cardiovasculares
Y como vemos, cada vez más tenemos en cuenta la fragilidad en los pacientes para definir o no si van a ir a una intervención. Y lo otro que voy con esto es que mm, uno va y ve, por ejemplo, los scores de riesgo, el STS-PRO, el Euroscore, y ellos en ninguna parte pues tienen en cuenta fragilidad de los pacientes, y perfectamente un paciente frágil me puede dar de riesgo bajo si no cumple ninguna de las condiciones previamente o que puntúan en los scores. Y lo otro es que también yo creo que muchas veces puede ser difícil como diferenciar si la fragilidad de un paciente es por su baja reserva, pues ya como tal, y fragilidad no siempre indica pues que los pacientes sean ancianos, o si la fragilidad que ellos tienen es derivada pues ya de su propia enfermedad y que si la podamos intervenir, finalmente pues como que se pueda corregir este factor de fragilidad. A ver, no sé qué opinión tienen ustedes con respecto a esto. Nico, muchas gracias por tu pregunta. En realidad es pues muy interesante lo que planteas. Los autores en realidad hacen una valoración fragmentada como de las condiciones específicamente para los 5 módulos que ellos se proponen intervenir. No hay una descripción específica de ningún score de fragilidad que yo tenga en este momento presente que hayan considerado los autores. De hecho, dentro de las características de la tabla, de la tabla 1 no se menciona, hay una mención respecto a las comorbilidades, específicamente y respecto a la edad, y como dijimos, eran pacientes que en general tenían un período quirúrgico bajo por baja frecuencia de comorbilidades, una buena función ventricular, no tenían disfunción renal significativa. Pero sí es cierto que es una de las cosas que nos toca considerar y que nosotros particularmente en cardiología y en cirugía cardiovascular necesitamos evaluar la fragilidad para poder tomar las mejores decisiones en el paciente, y creo que es una de las cosas que podamos considerar incluir eventualmente en las propuestas de investigación. Muchas gracias, Lía. El doctor Nelson González, adelante, Nelson. Buenas noches, muchas gracias Buenas por la noches. invitación. Felicitaciones, doctora Lía. Muchas Tenía una cuestión que quisiera tratar, ¿no? O sea, ya hemos hablado de todo el beneficio que tendría la prehabilitación en este tipo de pacientes, ¿no? Y que la idea es que pues se genere en el ambiente, que se tiene que tratar de lograr que con el tiempo la mayoría de los médicos estemos hablando el mismo idioma y que utilicemos esta estrategia que bien nos contaste, ¿no? Idealmente, entonces, cuando uno quisiera mandar este tipo de intervención, debería uno conocer cuánto sería el número de sesiones que debería hacer el sujeto para tener ese beneficio, cuánto sería la frecuencia, es decir, el número de sesiones a la semana que debería hacer, cuánto debería durar una sesión y digamos qué intensidad o qué tipo de intensidad durante la intervención que estamos haciendo, cuál sería la dosis como mínima ideal para mostrar este beneficio que nos mostró. No sé si lograste durante este artículo, se mostraron cuál pudiera llegar a ser ese número de sesiones, cuál sería el número de frecuencia, el número de sesiones a la semana y digamos, el tiempo promedio que podría ser el que podríamos decir. Es decir, para que cuando cualquier médico en cualquier especialidad quisiera mandar, pudiera decir, vamos a mandar este número de sesiones para que, digamos, tengamos ese impacto que fue el outcome que finalmente se buscó, doctora. Muchas gracias. Doctor Nelson, muchas gracias a usted por su comentario. Permítame, y yo igual comparto el documento. Cuando uno revisa los diferentes estudios de prehabilitación, en realidad se encuentra con una información bastante heterogénea. Hay grupos que solamente hacen intervención, por ejemplo, una semana, otros grupos que hacen intervención 6 semanas, otros que hacen intervención 8 semanas antes de la cirugía. Esto se me perdió. Em, y en realidad no hay como una información estándar como para saber cuáles son los mínimos necesarios. En las revisiones sistemáticas que miré, lo que está publicado en realidad es lo mismo. Hay mucha información muy variable con protocolos muy distintos, em, con... No lo tengo aquí a la mano. A ver, ¿dónde me quedó? Se cerró y no lo encuentro.
El protocolo, el protocolo que ellos usaron, entonces ellos allí tienen la programación del número de sesiones que hacían en cada módulo. Denme un segundito que el computador se le dio por fallar justamente. Está como por inventarse, porque realmente mm, es algo que apenas empieza a ser propuesto y seguramente, pues si nos muestran que eso es costo efectivo, a lo mejor podamos pensar entre todos en tener una propuesta de un protocolo para usarlo a nivel nacional, hacer como un registro que permita también mirar si es una intervención que vale la pena, que nos muestra en este caso algunos efectos favorables, nos dejan dudas sobre otros, porque obviamente es un periodo cortico de intervención y que seguramente puede facilitar el proceso luego de rehabilitación que siguen estos pacientes. Es como el abrebocas, el ir preparando el paciente para ya luego seguir con todo el proceso de rehabilitación. Entonces, todavía no se tiene algo seguro de cuántas sesiones son indispensables hacer. Y yo espero y creo que más de 4 semanas, 6 semanas previas a una cirugía no se prolonguen estas intervenciones, porque antes es gracia que se cuente con 6 semanas para poder trabajar sobre estos factores de riesgo e ir preparando al paciente para que pueda tener una mejor eh, eh, una mejor evolución. Bueno, ya casi se nos termina el tiempo, de manera que no sé si tengas algo más para comentar, Lía, porque hay 2 preguntas, 2 intervenciones para que no se nos queden sin hacer. Entonces, No, sí, profe, le paso mientras yo busco porque se me cerró el programa del PDF y no me abre. perfecto. Joana, ¿tú quieres abrir el micrófono y si puedes el, el video y te presentas y nos haces la pregunta o tu intervención? Buenas noches, mi nombre es Joana, no tengo disponible cámara en el momento. Tranquila. Soy fisioterapeuta del Hospital Universitario Nacional de Colombia, donde conozco a la doctora Lía. Eh, Primero, pues quiero felicitarla por la intervención que realizó de un importante tema que viene en curso desde la pandemia hasta la actualidad. En el hospital hacemos telerehabilitación, pero con los pacientes posoperatorios que salen de cirugía y para tenerlos como monitorizados o darles un programa más personalizado, eh, con el fin de que tengan eh, como un impacto más de seguridad, de que estén más pendientes de sus signos, de su mejor calidad de vida. Entonces siempre le estamos haciendo como un seguimiento después de que salen de la hospitalización por su posoperatorio. Esperando también que se les autorice su rehabilitación cardíaca, segunda fase, y pues esto nos ha ayudado con esos pacientes a mejorarles sus rutinas de ejercicio, a controlar sus síntomas, a disminuir la posibilidad de reingresos hospitalarios y complicaciones a largo plazo. Pues también ayudándolos a que hagan como un abrebocas a su programa de rehabilitación cardíaca fase 2. ¿Sí? Entonces esto ha sido muy importante y ha sido como un plus que se está generando en el hospital con todos esos pacientes que son primordiales y tan importantes para nosotros en el hospital. Muchas gracias, Joana. No sé si tengas algún comentario, Lía, y si no, la pregunta final de la doctora Nubia Lucía o la intervención. Ya a Joana y a todo el personal del hospital que está conectado. Lo recuerdo muchísimo. Qué rico. Doctora Nubia Lucía, adelante. Buenas noches, mi nombre es Nubia Lucía Roa, soy cardióloga, ahorita en la Santa Fe y previamente en el Hospital San Ignacio. Lía, muchas gracias por la presentación, doctor, muchas gracias por el evento, porque es que eso es lo que tenemos que hacer. Me parece que el artículo, como ya varios han dicho, es un abrebocas
para hacer otras cosas. Sí, es un estudio interesante. Primero me llamó la atención que las mayores sesiones son las de tabaquismo, que eran 6 algo, las otras eran 3, 5, 4 algo, y uno dice, ve, lograron modificar cosas con poquitas sesiones. ¿Sí? Lo otro importante de este estudio es que el Euroscore era bajo, tú lo mencionaste, y muchos de los pacientes que nosotros pensaríamos para prehabilitación tienen un score más alto, un Euroscore más alto. Por otro lado, yo creo que he visto más remisiones de pacientes frágiles porque hay estudios que dicen que la fragilidad es reversible si se hace a tiempo. Entonces, para pacientes frágiles que van a ser llevados a procedimientos de intervención percutánea o no, o quirúrgica abierta cardiovascular, hay más porque la fragilidad es un marcador importante de muerte. Entonces uno dice, bueno, en este grupo que no tenía tanto riesgo de morirse en la cirugía, probablemente vamos a ver menos impacto que en un grupo que tiene más riesgo de morirse, como son los frágiles. Las intervenciones, yo creo, como alguien también ya mencionó, que no es un programa establecido, todos los que tengan este score de fragilidad deben ir, no. Es como cuando el médico va adelantado, como dijo Claudia, y se acuerda que eso se mejora, que eso se puede mejorar un poco y disminuir la mortalidad. En trasplante cardíaco, uno en lo posible manda a los pacientes a rehabilitación física, no a rehabilitación cardíaca, porque a veces no se pueden ni levantar. Entonces uno le hace el ejercicio que puede hacer en cama o en silla, sin hacer necesariamente todo el programa de rehabilitación cardíaca. Entonces lo que hicimos hoy de revisar este tema me parece muy importante más como grupo para arrancar ideas, planear cosas y hacer de pronto programas establecidos. La telerehabilitación la sigue haciendo la Fundación Santa Fe. Cuando yo estuve en la Javeriana encargada del programa, no la hacíamos, no la, no la hicimos, pero la pandemia abrió un campo grandísimo para hacer por webinar, por ¿cómo se dice? Por la pantalla, para ciertos pacientes, no para todos, los de bajo riesgo. Uno los puede hacer para bajo riesgo. Y la Santa Fe los está haciendo, no soy la líder del programa, pero lo está haciendo. Entonces, muchas gracias otra vez, Lía y doctor. Me parece súper importante el tema. Doctora, muchísimas gracias. En aras del tiempo, si hay alguna pregunta, alguna intervención final, si no, Lía, nos redondeas. Mostrar este que es el protocolo del número de sesiones que hacían en cada módulo para contestarle la pregunta al doctor Néstor. Ese es el protocolo que ellos usaron, nuevamente es algo que ellos plantean según las necesidades de cada paciente y es un protocolo de ellos, no está estandarizado, no sabemos cuánto tiempo y qué intensidad de las intervenciones es mejor para cada paciente. Nuevamente hace parte de las deudas que tenemos en el conocimiento en este campo y que con la investigación que viene en curso por ahí revisé dentro de los estudios que hay en curso, hay un estudio en Japón con un protocolo más o menos similar, también con la misma intención de ofrecer teleprehabilitación en cirugía cardíaca. Entonces, muy probablemente tengamos pronto más información que nos ayude un poquito a homogeneizar estos protocolos. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, especialmente a la doctora Anchique, que es nuestra presidenta. Y bueno, hasta la próxima vez que nos reunamos y muchos éxitos en lo restante de este año. Carlos Muchísimas José, gracias. gracias, Lía. Felicitaciones y gracias. Gracias a todos. Gracias Felicitaciones, a todos. Lía. Sí, Chao. gracias. Hablamos. Chao a Chao. todos.